Amados hermanos, entonces abrimos segunda carta a los Corintios capítulo 5, luego les decimos los textos. Sin que nos pusiéramos de acuerdo, hace 8 días mi hermano tituló el tema ¿qué es la Navidad? Y yo les anticipé cómo se iba a llamar, luego me dijo ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo dije también se va a llamar el tema ¿qué es la Navidad? Entonces hagamos una cosa, para identificarlo, puesto que estas son dos partes, lo vamos a llamar ¿qué es y cómo celebrar la Navidad? ¿Qué es y cómo celebrar la Navidad? Para que no quede igual. Quiero preguntarles si alguna vez usted se ha puesto a pensar o se ha preguntado ¿qué es la Navidad? Cuando decimos la palabra Navidad o cuando recordamos la fiesta de lo que llamamos Navidad, ¿en qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Siempre recordamos tal vez la fiesta que se hace con muchas cosas, con buñuelos, con natilla. En nuestra tierra se hacía con Nochebuena, ¿cierto, Doris? Con Nochebuena, que es una papaya melada y que es muy rica, y con tamales y todo esto. Pero creo que pasamos por alto lo más importante, lo que realmente es la esencia de la Navidad y tiene que ver con Dios y su maravilloso plan para la humanidad. Eso es Navidad. Si queremos definir lo que es la Navidad, entonces ¿dónde vamos a buscar? Bueno, si vamos al círculo de trabajo nos van a decir, no, pues luces, fiesta, pólvora. En Medellín echan demasiada pólvora, gracias a Dios en Bogotá no. Pero aquí hace unos años no dejaban dormir toda la noche. Pero siempre pensamos así la Navidad. Pero ¿dónde buscamos nosotros para definir adecuadamente lo que es Navidad? Y tengo que decirles, debemos buscar donde Dios explica en qué consiste ese evento incomparable que pasó hace más de 2000 años. Entonces estamos hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Bueno, y entonces los hermanos dirán, pues abra los 4 evangelios y allí vamos a encontrar la Navidad. Sí, es verdad. Los 4 evangelios relatan el nacimiento del Señor, narran los sucesos, pero hay otros textos que definen lo que es la Navidad. No solamente la narrativa de los 4 evangelios. Por eso es que les pedí que fuéramos a segunda carta a los Corintios capítulo 5 para que estudiemos lo que es realmente la Navidad. Versículos 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es la Navidad? Al decir que Dios hizo pecado a Cristo, aclaro, no afirma que lo haya hecho pecador. Jesús jamás fue pecador. Pero lo que sí quiero decir, lo que quiere decir allí la palabra de Dios, es que Dios puso la carga del pecado sobre Cristo.
no lo maldijo, sino que lo sujetó a maldición. Si Dios hubiera maldecido a su hijo estaría en el infierno. Iría al infierno. Pero el Padre no maldijo a su hijo, sino que lo sujetó a maldición para que llevara la culpa del pecador. Si alguien habla de la Navidad, normalmente recuerda el pesebre, los pastores, los magos, las luces, los regalos y la fiesta tradicional que se hace alrededor de la celebración mundana. Y pensamos en el bebé del pesebre como un gran hecho histórico. Y aunque es un gran acontecimiento histórico, sin igual, tan grande que es el único que fue capaz de partir la historia del mundo en dos, la Navidad en verdad es mucho más que un bebé lleno de luz en el pesebre. La Navidad es la celebración del hecho magno, indescriptible, histórico, en que Dios vino a la tierra. Escúchame bien, eso es Navidad. Dios vino a la tierra, haciéndose humano en su Hijo, para reconciliar consigo al hombre pecador, muriendo en nuestro lugar en la cruz. Eso es Navidad. Es el verdadero sentido de la Navidad. Él murió por una culpa que no era suya, para llevar la culpa de otros y ser condenado y muerte por la culpa de otros. A esos otros liberó de culpa y los salvó de la condenación eterna ante el justo juicio de Dios, porque estábamos condenados por el justo juicio de Dios. Eso es Navidad. Es mucho más que pesebres. Es mucho más que ángeles, que pastores, magos y ofrendas grandes, riquezas. No es nada de fiestas que desbordan en los excesos. Y eso también incluye los excesos de kilos que nos resultan después de tanta natilla. Pero eso no es Navidad. Ni siquiera la Navidad tiene que ver con muchas luces para representar estrellas en el cielo, para embellecer el ambiente o para poner esto más bonito de lo que regularmente lo vemos. Se trata de la obra del justo, pero también amoroso hasta lo sumo, para redimir la humanidad de la muerte eterna por causa del pecado. Eso es Navidad. Casi todos hoy celebran una Navidad que no es la descrita en la palabra de Dios, que no es la Navidad. Una Navidad que no es la verdadera Navidad, es una fiesta pagana, ajustada a los deseos y comodidades de cada uno. Hoy queremos que Dios se ajuste a nosotros en vez de ajustarnos a Él. Queremos que la palabra de Dios se acomode a mi querer y no acomodarnos al querer de la palabra de Dios. Pero hay algunos aspectos que recuperar, amados hermanos, para que los hijos de Dios celebremos una Navidad como la dispuso el Señor, en ese suceso jamás visto en el universo y que efectivamente pasó en Belén de Judea, como lo recordamos. Pero rescatemos un par de cosas que son indispensables para que celebremos Navidad como Dios manda. Y la primera, leamos Filipenses 2, versículos 5 al 11. Filipenses 2, versículos 5 al 11. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice muerte de cruz quiere decir hecho maldición. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. El primer detalle que tenemos que rescatar para hablar verdaderamente de Navidad es de encarnación. Primero entonces debemos hablar, para hablar de Navidad necesitamos saber qué es la encarnación.
La razón de la Navidad no es el pesebre, no son los ángeles, no son los pastores, no es la noche de luz sin igual, ni siquiera el bebé en el pesebre. La razón de la Navidad, escúcheme bien, la razón de la Navidad es Dios encarnado. Hermanos, y eso no es una cosa sencilla, no es solamente decir, listo, tomó carne. Hermanos, eso es una renuncia incomparable. Dios lo llena todo, pero se mete en un estuche que le limita físicamente para hacerse como nosotros. Eso es encarnación. Incluso hay un detalle que me llama la atención, y es que cuando Él asciende al cielo, los ángeles le dicen a los que estaban mirando al cielo: varones galileos, ¿qué miráis? A ese Jesús que hoy ven partir, un día lo verán venir a sí mismo. Y eso me hace pensar que viene en cuerpo, y eso me hace pensar que quizás su renuncia fue eterna, porque entonces tomó cuerpo eternamente. Claro, eso no está escrito en la Biblia, pero cuando veo eso me hace pensar de qué tamaño fue la renuncia del Señor, que tomó forma de hombre y asciende y desciende y se queda en forma de hombre. Eso es la Navidad. Dije que ni siquiera era el bebé del pesebre, y no es que no fuera el bebé, sino que ese bebé era mucho más que un ser especial y lleno de luz, como muchos que se las dan de maestros, hoy quieren hacerlo ver. No, ese es un maestro, un gran maestro, y entonces lo equiparan a Buda y a Siddhartha. No, Señor, es Dios encarnado. Es el único que tuvo la autoridad de decir: hagan todo lo que ven en mí. Mahoma decía: hagan todo lo que les digo. No podía decir hagan todo lo que ven en mí, porque antes de llamarse profeta, él asaltaba diligencias y robaba. Pero Jesucristo jamás hizo pecado. Fue hecho pecado por nosotros. Entonces, Navidad es Dios hecho como nosotros. Dios encarnado para como hombre rescatarnos de la sentencia que pesaba sobre los hombres por la caída del Edén. Es decir, sobre usted y sobre mí pesaba una condena eterna. Y Dios se encarnó para rescatarnos de ella. Aleluya. Dios encarnado, Dios hecho hombre, ese ante quien se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor. Estoy hablando de Jesucristo. Escúcheme, el bebé no se convirtió en Dios o en hijo de Dios. Con eso entonces tengo que decir: María no es la madre de Dios. No, ella fue la madre de Dios, de Dios hombre. Él era hijo de Dios desde antes de la concepción. Él fue siempre Dios. Él se encarnó para venir al mundo y ocupar nuestro lugar en el castigo justo para rescatarnos de la condenación. El bebé del pesebre era Dios encarnado como uno de nosotros. Dios en carne humana. Dios nos amó tanto que se hizo hombre, nació como un bebé, creció como hijo de Dios y murió llevando nuestros pecados en la cruz. Se hizo como nosotros para que no fuésemos condenados. Aleluya. Eso es Navidad. Navidad entonces en primer lugar es Dios encarnado para salvar al hombre de la condenación, porque como lo leíamos ayer en el devocional, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El hermano Alberto leyó esta mañana ese pasaje. Fuimos destituidos. Destituidos quiere decir expulsados para siempre, porque al que es destituido le quitan para siempre lo que tuvo. No fuimos sacados por un rato mientras nos sacaban, no, fuimos destituidos. Lo que hizo Cristo fue pagar nuestra culpa para comprar nuestra libertad. La segunda cosa, el segundo detalle que debemos rescatar para que celebremos Navidad como Dios manda, leamos Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no en que mandó a morir a su Hijo por gente buena, sino en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, no es cierto que Dios nos ama cuando somos buenos. Dios nos ama porque Él ama y nos amó viéndonos caídos. Siendo sus enemigos, tomó su decisión autónoma de amarnos. Así que no le dimos ninguna razón para amarnos. Él la tomó libremente y nos amó y nos rescató. Entonces Dios no ama al hombre porque el hombre haga algo bueno, sino porque Él es bueno. Amén. Dios le ama a usted porque Él es bueno, no porque usted le haya dado ninguna razón para amarle. De hecho, le hemos dado todas las razones para condenarnos eternamente. Entonces, el segundo punto que debemos rescatar para celebrar Navidad se llama reconciliación. Él nos reconcilió. No fuimos nosotros los que nos reconciliamos. Él nos reconcilió. La reconciliación consiste en que Cristo fue el puente para traer paz entre Dios y nosotros. Después de que la caída del Edén quebró por siempre la comunión que teníamos con el Creador antes que el pecado entrara en el corazón del hombre, Dios hizo a un lado su enojo. Dios renunció a su propio enojo por nuestro pecado y vino a rescatarnos. Pero para ello debió hacerse como nosotros, porque si no se hace como nosotros, no hubiera habido un hombre que pagara la deuda por el hombre. Debía ser un hombre, porque quien pecó fue el hombre, pero debiera ser Dios, porque lo que se quebrantó fue la ley de Dios y solo el Eterno podía rescatarnos. De otro modo no hubiera sido posible entendernos con Él. Y Cristo murió por nosotros porque de otro modo no hubiera sido posible el perdón. Se hizo como nosotros para hacerse entender de nosotros y entendernos con Él. Y murió por nosotros para que fuera posible el perdón. Es decir, para que hubiera sido paga la culpa. No es cierto que Dios pasa por alto el pecado de los hombres. Lo que es cierto es que Cristo pagó por el pecado de los hombres y la deuda de los hijos de Dios está en ceros. Amén. Él lo hizo todo por su amor por nosotros. Éramos sus enemigos, nos declaramos sus enemigos y nos perdonó, nos reconcilió y nos devolvió a la comunión íntima con Él, la comunión de hijos amados. Nosotros no lo buscamos. Él nos buscó, Él nos encontró y Él nos reconcilió consigo mismo a través de la cruz de Cristo. Ya no somos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Somos sus hijos. Claro, alguien dice, todos somos hijos de Dios. Bueno, por ahí Jesucristo le dijo a algunos, ustedes son hijos de su padre el diablo, entonces no son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esos son los hijos de Dios. Aquel que en Él cree, aquel en cuyo corazón gobierna el Señor. Y la forma como gobierna el Señor es porque obedecemos su palabra. Es porque caminamos en sus mandatos. No tenemos el poder de obedecerlo, de darle unas obras que justifiquen justicia, pero Él nos cuenta por justicia lo que hacemos por fe. Somos sus hijos. Y esto lo operó mediante el nacimiento de Jesucristo, porque allí ocurrió la encarnación. Luego vivió en completa santidad,
para conquistar como hombre la santidad que usted y yo debimos tener y que no tuvimos, sino que perdimos por el pecado del Edén, y además murió para pagar la deuda del pecador. Entonces se encarnó, vivió en santidad y murió pagando la deuda. Amén. Solo una persona sin pecado podía pagar el precio de nuestro pecado. Por eso lo hizo Cristo, Dios encarnado, para reconciliarnos con el justo. Nadie más podía hacerlo. Nadie más puede hacerlo. Aquel que dice Dios no me puede acusar de nada porque no soy malo, ya es un arrogante que debe ir al infierno por arrogante. Porque a Dios no le dice nadie en la cara que se equivoque y queda sin consecuencias. Si Dios dice todos pecaron y están destituidos, es porque es verdad. Entonces la encarnación y la reconciliación, hermanos, le dan sentido y el sentido correcto a la celebración de la Navidad. Dios encarnado, Dios reconciliándonos, eso es el sentido correcto de la Navidad. Y seguro que también le da un vuelco total a cómo usted y yo celebramos hoy la Navidad. La reconciliación es obra de Dios. Él tomó nuestro lugar, llevó la culpa y pagó la deuda que era nuestra. Usted es salvo cuando el Espíritu Santo le convence de pecado y usted reconoce que es pecador y también se arrepiente y pide perdón a Dios por sus culpas, porque entonces Cristo asume el pago de ellas. ¿Cuándo Cristo asume el pago de sus culpas y de las mías? Cuando confesamos nuestros pecados. ¿Me hice entender? Romanos 5, 6 al 8. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. La Navidad, hermanos, es mucho más que lo que el mundo exhibe cuando celebra. Y no está mal celebrar, pero si no entendemos lo que significa, la fiesta que hacemos no es más que un estuche religioso. Y esto, cuando es religioso, porque muchas veces no es más que algo pagano. Insisto, si no entendemos lo que significa la Navidad, lo que celebramos se vuelve un solo estuche religioso, y si no es que raya en lo pagano, y con Dios no se juega. Pero si esto le pasa a alguno de nosotros hoy, esa historia, hermanos, debe cambiar hoy. Debe partirse en dos esa historia, para que en adelante la Navidad para cada uno de nosotros sea no un rito religioso, mucho menos una fiesta pagana como el mundo la hace, que sea un momento para recordar, revivir y afianzar nuestra fe en quien se hizo carne y con su muerte le reconcilió y nos reconcilió para siempre con el Padre eterno. Eso tiene que ser Navidad para usted y para mí. Si en su fiesta de Navidad usted y yo no crecemos, si no crecemos en fe, porque entendemos la encarnación y la reconciliación, si eso no pasa en nuestra fiesta de Navidad, la vida para cada uno seguirá vacía y la celebración será otro acto pecaminoso, aunque se celebre de buena voluntad. A veces hacemos cosas de buena voluntad que resultan siendo pecado. ¿Y cuántas veces hemos celebrado Navidad pecando, aunque lo hagamos de buena voluntad? Por eso el salmista decía: líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque muchas veces no sabemos que estamos pecando, pero lo estamos haciendo. Quiero preguntarle entonces con todo respeto, ¿cómo va usted? ¿Cómo vamos a celebrar la Navidad de aquí en adelante? ¿Vamos a seguir haciendo la misma fiesta sin sentido?
¿O vamos a reconocer el verdadero sentido de la Navidad honrando la encarnación y la reconciliación, adorando al Salvador como nos corresponde a quienes fuimos regenerados por la obra de Cristo? Si lo hacemos así, hermanos, su vida y la mía crecerán. Seremos edificados, nuestra fe crecerá. Y entonces no tiene que decirle al Señor, bendíceme en el año que viene, porque será bendecido el año que viene. De otro modo, la fiesta no será sino algo pagano, algo vacío y, como dije, pecaminoso. Será una fiesta que deshonra al Señor. Hermanos, hagamos el propósito serio de que de aquí en adelante la celebración de Navidad que hagamos honre a Dios y edifique nuestra fe, porque entonces crecemos como hijos de Dios y seremos siempre hijos amados, a quienes el Padre no tiene que quitarse la correa y darles juguete, porque por su palabra aprendemos y no necesitamos entonces ser corregidos, como muchas veces nos ha tocado ser corregidos. Que la Navidad no pase sin que usted y yo reconozcamos que Navidad es Dios encarnado, haciéndose hombre para rescatarnos y reconciliarnos con el Padre, porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Navidad es Dios hecho hombre para rescatarnos del infierno y darnos paz con Él mismo. Un abrazo, que Dios los bendiga y que tengan una muy feliz celebración y muy bendecida celebración de Navidad. La segunda parte para el próximo domingo.